Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Pablo Escobar, al ser asesinado, dejó una particular herencia a sus familiares, al estar involucrados directamente a la dirección del cartel de Medellín. Luego de su caída a manos de la policía, sus familiares sufrieron las consecuencias, ya que tuvieron que lidiar con ciertos procesos legales. Sin duda alguna, fue Victoria Henao, su esposa, quien cargó con la mayoría de estas diligencias. Este tema es de relevancia internacional, ya que forma parte de la historia contemporánea de Latinoamérica. Hoy estaré respondiendo una pregunta muy importante que ha tenido lugar después de la muerte de Pablo Escobar. La pregunta es, ¿qué pasó con su esposa? Si quieres conocer lo ocurrido con este integrante de la historia de uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, te sugiero que te quedes hasta el final del video, pues ocurrieron cosas que ni te imaginas que le pudieran pasar a una persona. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pablo Emilio Escobar Gaviria muere el 2 de diciembre del año 1993, dejando viuda a su esposa María Isabel Santos Caballero, antes conocida como Victoria Eugenia Escobar Henao. Henao se crió en un barrio de clase baja de la ciudad colombiana de Envigado y fue en esa localidad en la que conoció en el año 1973 al que sería su futuro esposo y padre de sus dos hijos. Victoria era hermana de uno de los mejores socios de Escobar, Carlos Mario Henao Vallejos, cuando el narcotraficante comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del tráfico de estupefacientes al tener tan solo 24 años. A pesar de la notable diferencia de edad, se casaron 3 años más tarde, el 29 de marzo del año 1976. 11 meses después nació Juan Pablo, el primero de sus 2 hijos. Victoria Eugenia Henao, en entrevistas anteriores, contó sobre los abusos que vivió durante su relación con Pablo Escobar. Entre ellas está el tener relaciones sexuales cuando ella aún era menor de edad y pasar por un aborto en contra de su voluntad. Además, relató los momentos en donde estuvo en riesgo su vida y la de sus hijos, como la explosión de un carro bomba con 700 kilos de dinamita en el que fue su hogar, varias amenazas de muerte e intentos de secuestros fallidos. Uno de los policías que participó en el operativo en el que se le dio muerte pasó justo a sus compañeros con un trozo de bigote de Escobar, simbolizando una especie de trofeo de guerra. Aunque existe cierta controversia en relación a esta teoría, ya que su hijo sostiene que se suicidó de un balazo detrás de la oreja. A pesar de haber disfrutado de tantos millones de dólares producto de la red de distribución de estupefacientes de su marido, hoy en día no tiene en su poder la posibilidad de disfrutar una vida común. Es pertinente contar la historia de sus raíces, es por ello que te hablaré a detalle desde que ocurrió la muerte de Pablo Escobar para posteriormente adentrarnos en la vida actual de Victoria Henao. Pablo muere a los 44 años, rodeado de sus enemigos, solo y acorralado, mientras corría descalzo por los tejados de una casa de Medellín. Tras caer Escobar, sus enemigos querían matar a su hijo pensando que podía ser el heredero al cartel de Medellín, contó Henao en una entrevista que le hicieron años después de la muerte de su difunto esposo. Les dimos todo lo que teníamos, negociamos, pero la vida que llevó mi hijo les demostró que iba a estar del lado del bien, nada de guerras ni de seguir el legado sangriento de su padre, aseguró Victoria Henao. La viuda de Escobar además confesó que luego de la muerte del narco quedaron algunos saldos pendientes con otros narcos y no por deudas sino por venganzas. Cuenta Henao que le obligaron a tener una reunión con ellos y entregarles varias propiedades, hasta las que habían sido incautadas por el Estado. Así lo relató la mujer, quien aseguró que los cobros que le hicieron por la deuda de Pablo Escobar con otros cárteles ascendían a más de 120 millones de dólares. Según cuenta Henao, el pago de esta suma aseguraría que no la mataran a ella ni a su familia. Los encargados de cobrar dicho dinero le exigían el pago como perdón a todo lo que habían gastado en la guerra con él y por los daños y perjuicios que éste les causó con secuestros, asesinatos, destrucción de sus propiedades y muchas otras cosas que había hecho su esposo. Henao cuenta que le tocó entrar en una negociación con los principales capos del narcotráfico en Colombia, entre ellos los jefes del Cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Antacruz y Elmer Herrera. Ese incómodo proceso comenzó en febrero de 1994 y duró por lo menos 8 meses hasta que Henao pudo pagar el saldo total. Por otra parte, como dato curioso, varias de las reuniones se hicieron en sedes del Club América de Cali. La viuda en la misma entrevista dijo, y la cito textualmente: "La reunión fue larga y tediosa porque se dedicaron a escoger uno a uno de los 62 bienes incluidos en la lista que llevé. Pero a diferencia de nuestro primer encuentro, me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar, eso sí, libres de apremios judiciales.
Eso de apropiarse de bienes emproblemados tenía una explicación. Sus conexiones en las altas esferas del Estado les ayudarían a lavar los bienes de Pablo, dejando por fuera a sus herederos, lo que evidentemente sucedió. Forastero, recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Tras la muerte de Pablo, Henao tuvo que huir junto a sus hijos lejos de Colombia aproximadamente en el año 1994, iniciando su recorrido por Mozambique, luego a Brasil y trasladándose de país en busca de asilo. Incluso hicieron el intento de irse a Estados Unidos y Alemania, intentos que fueron frustrados por los gobiernos de estos países, ya que contaban con un historial que no les beneficiaba en lo absoluto. Una vez rechazada la visa en estos países, la familia Escobar terminó quedándose en territorio argentino gracias a unas visas de visitante para luego terminar solicitando asilo en Argentina como ciudadanos en exilio de Colombia. Finalmente, tras una ardua búsqueda, la familia Escobar logró establecer con el país con la oportunidad de tener una nueva vida desde un supuesto anonimato. Tras todo lo que ha suscitado, la viuda de Escobar ha decidido escribir un libro que sin duda expondría todas sus experiencias, desde su casamiento forzoso con Pablo a los 15 años hasta los maltratos y desprecios como ser humano que recibe en la actualidad. La lectura de Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel, el título que Henao ha elegido para el libro en el que relata su historia, deja un regusto amargo y muchas incertidumbres que ella ha visto en los ojos de cada persona que ha conocido su identidad después de la muerte de Escobar. Victoria Henao, en una entrevista telefónica que tuvo con un diario de mucho renombre, ha dicho que han tenido que pasar 24 años de mi vida para poderme dar cuenta que no podía seguir escondida. Contesta desde Buenos Aires en conversación telefónica. He trabajado mucho con psicólogos, psiquiatras y mi coach personal para sacarme el miedo y tener coraje. Sentía mucho dolor por la imagen que dan las series de televisión y los artículos de algunos periodistas que hablan sin haberme escuchado nunca. Necesito renacer como ser humano, dijo. Es así como cambió su nombre legal por el de María Isabel Santos Caballero y se trasladó con su familia a Argentina. Isabel vive desde el 24 de diciembre de 1994 en la capital, Buenos Aires. Desde allí lleva una vida relativamente tranquila como escritora y conferencista. Además, dice en su cuenta de Instagram que es especialista en coaching antológico de mujeres violentadas por sus maridos o novios. Con ellas, trata de sortear la parálisis que le convirtió en una mujer ausente. La viuda de Escobar dice que necesitaba salir del abismo y encontrar palabras que la acompañaran. Por eso buscó la ayuda de un terapeuta, pero tenía que inventarse un cuento sobre su vida. Hablaba de temas de seguridad, de secuestros y muchos otros temas más, pero sin decir que era la mujer de Pablo Escobar. Hoy en día, a sus 62 años, María Isabel Santos Caballero revela cómo ha luchado y superado los traumas que le dejó ser la esposa del narcotraficante más buscado del mundo. Dice que pudo reivindicarse como mujer, pues desde la escritura de su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, donde plasmó sus recuerdos, se convirtió en un emblema para muchas mujeres que deseaban conocerla para indagar sobre su poder de resiliencia. Se acercaron a mí algunas mujeres con historias conmovedoras pidiéndome consejos. En medio de ese proceso me fueron pidiendo sesiones de coaching y ayuda en grupos específicos. Por ejemplo, las mujeres de negro en Uruguay, las mujeres sin límite de México y también grupos en Madrid, Barcelona, Hungría y Vilnius, contó en la entrevista. En un inicio, Isabel no cobraba por esas asesorías, pero con el tiempo empezó a tener una alta demanda de grupos de mujeres, por lo que decidió emprender de una manera más profesional hasta generar una fuente de ingreso más sólida. Me contratan empresas para dar conferencias, hacerle coaching a grupos específicos o me contratan personas con las que tengo citas por Zoom. Yo he tratado de canalizar la experiencia de mi vida hacia una fuente de inspiración para otras personas, explicó Henao. A la pregunta de si ha sentido rechazo por el fantasma de Pablo Escobar en algunas de sus conferencias, ella confirmó que es el único sitio en el que no sucede eso, porque en el resto de los espacios de su vida siempre se ha visto envuelta en la exclusión. La gente que me contrata para sesiones de coaching lo hace precisamente porque ha podido superar la tragedia que viví. Me considero y me consideran una mujer resiliente, una mujer luchadora que se ha podido reinventar. Se dan cuenta de que a pesar de la tragedia de mi vida, lo pude resignificar. Cuando Isabel, refiriéndose que nunca podría cambiar su historia, pudo y decidió canalizar su dolor para ayudar a otros. Hoy en día, esta mujer se dedica a escribir sobre su vida y ser coach antológico, que, por si no lo sabes, te ahorraré tiempo en buscarlo.
Literalmente, al buscar desde Google lo que es un coach ontológico, te sale que es una modalidad de coaching en general que busca detectar y disolver los obstáculos que impiden a las personas abrirse nuevos caminos. La base de esta disciplina la encontramos en el mundo interpretativo y parte de que para el observador la realidad es siempre un constructo personal. Muy bien, forastero, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.